Argumentos. Les recordamos nuestras redes sociales, en la cuenta de X @argumentos_gb, en la cuenta de Instagram @argumentos. Desde allí siempre recibimos sus comentarios y preguntas. Continuamos en esta conversación con Daniel Santolo y veíamos pues esos escenarios donde es necesario sentarse. ¿Qué se debe incluir en esos acuerdos y cómo iniciar pues ese proceso de diálogo, ese proceso de negociación, y qué actores también juegan un papel fundamental en este proceso? No solo los actores nacionales, sino también los actores internacionales. Bueno, ahorita hay una mediación bien interesante que la están tratando de hacer el gobierno colombiano, brasileño y mexicano, que son ciertamente sectores progresistas que les preocupa el país, que les preocupa que Venezuela salga de esta situación en la que está. Hay otros voceros que lamentablemente no ayudan, ejemplo, el vocero de Argentina, presidente de Argentina, el señor recién electo en Panamá, que estaba convocando una reunión de presidentes, yo no sé para qué. Entonces, esas posiciones tampoco ayudan. Hay que buscar mediadores que de verdad puedan sentar a las partes en conflicto, bueno, y llegar a acuerdos. ¿Acuerdos de qué tipo? Acuerdos de funcionamiento, acuerdos de ver cómo resolvemos el problema. Por eso es importante esta ayuda. Lo que no ayuda en nada son esas declaraciones disonantes que lo que buscan es mayor enfrentamiento. Entonces uno lo que tiene que hacerle el llamado al gobierno nacional, bueno, ahí hay una posibilidad, ¿por qué no sentar las partes con una mediación de ese tipo y conversar? Conversar cuál sería la solución de este conflicto. Venezuela necesita salir de esta conflictividad. Ya son más de 20 años en este conflicto, en este enfrentamiento que lo que ha hecho es empobrecer al país. Dos sectores enfrentados que ha hecho es empobrecer al país. Entonces, eso hay que tratar de resolverlo. ¿Con miras a qué? Con miras a que el país salga adelante. Bueno, y que busquemos mecanismos para que los procesos electorales de verdad resuelvan el problema, resuelvan el conflicto. Porque lamentablemente cada vez que se hace una elección pareciera que muy por el contrario, en vez de resolver el conflicto, lo exacerban. Porque también aquí hay gente que se ha dedicado a lo largo de los años a gritar fraude por todo. Bueno, entonces uno dice, a lo mejor llegó el fraude de verdad y nadie se está dando cuenta o nadie te cree, porque aquí hay gente que ha mantenido a lo largo de toda la historia electoral del año 2001 para acá, bueno, que el gobierno nunca ganó una elección. Entonces eso le ha hecho mucho daño también al sistema político venezolano. Los partidos políticos disminuidos totalmente, partidos judicializados, partidos que se les quitaron sus tarjetas. Bueno, todo eso hay que sentarse a conversarlo, ver cómo hacemos para modificar, ponernos de acuerdo a hacer unas modificaciones constitucionales. Eso pasa por elegir una asamblea que nos represente a todos, donde tú puedas plantear ahí cosas tan sencillas como eliminar la reelección indefinida, que le ha hecho mucho daño al país, buscar la posibilidad de una segunda vuelta electoral, eso ayuda mucho en los procesos electorales porque resuelve los conflictos. Claro, buscar esos mecanismos que Mecanismos que ayuden. ayudarían. Volver a la proporcionalidad. Aquí perdimos la proporcionalidad hace años. Esta cosa que llaman la representación de las minorías no es mentira. Ahí no hay representación alguna de las minorías y los partidos políticos han perdido la proporcionalidad. Entonces son temas que hay que sentarse en temas políticos a discutir. ¿Con quién lo vamos a discutir? Es con el gobierno. Entonces hay que buscar una mediación donde el gobierno se sienta cómodo, pero también los sectores de oposición nos sentamos cómodos para hacer estos planteamientos. El sistema electoral venezolano hay que reformularlo. Como está no nos sirve, lamentablemente. No la Con parte sistema, técnica. exacto, con sistema se refiere aquí Exacto, exactamente. no a la parte técnica, sino a la parte legal. Ejemplo, el Consejo Nacional Electoral, la Constitución del 99, excluyó a los partidos políticos del Consejo Nacional Electoral. Eso fue una decisión. ¿Por qué? Porque antes los partidos políticos eran los que dominaban el proceso electoral. El partido más votado era ponía el presidente del Consejo Supremo Electoral de ese tiempo. Bueno, la Constitución sacó a los partidos políticos y se lo entregó a la sociedad civil para que fueran los personeros de la sociedad civil los que se encargaran del proceso electoral. Los 5 rectores más sus suplentes deberían ser gente independiente, igual como se hacen las mesas. Cuando tú haces el sorteo para los miembros de mesa, ahí salen, la gran mayoría son independientes. Bueno, eso es lo que se buscaba, eso hay que retomarlo. ¿Cómo retomar eso cuando, bueno, desde las últimas juntas directivas que han estado allí,
Incluso cuando estaba el señor Calzadilla, ahora que estaba Amorosa, fueron seleccionadas por la Asamblea Nacional y se hizo un proceso donde se realizaron postulaciones, se hizo un proceso de evaluación y al final pues se determinó entonces quiénes iban a estar allí como rectores. ¿Cómo hacer entonces este proceso Claro, ahí lo que sea como usted dice? ahí lo que se hizo fue un reparto. 2 para la oposición, bueno, para un sector de la oposición representado en la plataforma unitaria y 3 para el gobierno. Eso no puede ser la forma. Los 5 rectores deben ser escogidos, como lo dice la Constitución, desde la sociedad, desde la universidad, de la sociedad civil, los movimientos sociales, que son representantes ciertos de todos, no de sectores, no de grupos. Claro, hay gente que dice, bueno, pero 2 y un intermedio. Eso es muy difícil. Entonces, eso pasa por un proceso de negociación, igual que elegir a un fiscal general de la República que salga de las bases sociales, de los independientes, un contralor, un defensor del pueblo. Esos son procesos de discusión, de diálogo que deben empezar a formarse en el país. Si no lo hacemos, lamentablemente esto va a seguir igual o peor. Por eso hay que hacerle entender al gobierno y a sectores de oposición que cuando uno habla de diálogo, de acuerdo, de conversación, bueno, te descalifican por todas partes. Bueno, les digo, este país no tiene solución si no nos sentamos en una mesa todos a debatir puntos como estos, a debatir qué vamos a hacer con el país, cuál es el rumbo que le vamos a dar a este país, bueno, en estos 6 años venideros. El presidente Nicolás Maduro es presidente hasta el 10 de enero, eso nadie lo discute. Bueno, tenemos este tiempo para sentarnos en una mesa y llegar a acuerdos, que el Consejo Nacional Electoral dé los resultados que debe dar, que el Tribunal Supremo de Justicia saque una sentencia que todos estemos conformes. Bueno, esos son los mecanismos para resolver los conflictos. Así es, ese primer paso que se debería dar también para lograr que se sienten y también hay que evaluar eso que usted decía, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, qué pasa si entonces las partes no están conformes y qué pasa también si hay una sentencia donde en ella no se establece que se vean los resultados. Exactamente, eso que va a generar mayor conflictividad, mayor desconfianza en el proceso electoral. Bueno, el presidente será electo, ratificado, el presidente que ya fue proclamado por el Consejo Nacional Electoral, por el presidente Amoroso, bueno, será ratificado por el Tribunal Supremo de Justicia, pero quedará la duda, quedará en el pueblo, en la gran mayoría de la población, hasta los propios chavistas se cuestionan. Uno habla con compañeros que son afines al gobierno y tienen también dudas. Entonces, esas dudas van a quedar allí y eso puede generar de verdad desestabilización en el país, porque bueno, la gente no queda conforme, algunos buscarán mecanismos para enfrentar al gobierno, seguiremos en este conflicto perenne, bueno, y quienes pagamos las consecuencias somos los que estamos en el medio. Eso es lo que tristemente ocurre, que paguen las consecuencias los ciudadanos que bueno, están esperando allí respuestas y que también esperan esa estabilidad, principalmente en materia económica y en materia social y también en política. Nos corresponde ir a la pausa, pero ya regresamos.